Buenos días, mis queridos niños y niñas. Esta semana continuaremos con la experiencia de aprendizaje número 5. Celebramos el bicentenario en armonía con nuestra diversidad cultural. Actividad 2. Reconocemos los aportes de la diversidad cultural en el bicentenario para convivir en armonía. La clase de hoy será el Perú y su diversidad cultural. ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, regla, colores, tu cuaderno de comunicación y tus letras móviles. Después de haber leído sobre la música con la que celebran las fiestas patrias en los diferentes pueblos y comunidades, ahora leerás para informarte por qué somos diferentes. Observa el texto que leerás. Fíjate en la imagen y en el título. Piensa en cómo se relacionan la imagen con el título. Ahora responde, ¿de qué crees que tratará el texto? Para averiguarlo vamos a leer ahora sí con detalle el texto. Diferentes e iguales a la vez. El Perú es un país diverso por sus costumbres, lenguas, religiones, creencias, orígenes, entre otras características. Esto nos hace personas diferentes, pero con los mismos derechos. Actualmente, las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. La unión de los grupos culturales en el Perú dio origen a los afroperuanos, los criollos, los peruanos japoneses, etc. Hoy en día, esta fusión forma parte de la identidad peruana. Ahora cuéntale a un familiar con tus propias palabras lo que has comprendido. Puedes ayudarte con las preguntas que se plantean a continuación. ¿De qué trata el texto? Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? ¿Qué grupos culturales llegaron al Perú? A partir de la lectura, ¿qué opinas sobre nuestros orígenes diversos? ¿Por qué? Lee las preguntas. Luego responde en tu cuaderno completando la tabla que se presenta después. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Leamos. Actualmente las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. Mira, un punto, primera oración. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. Segundo puntito, segunda oración. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Para responder esta pregunta de qué trata principalmente esta parte del texto, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada oración. Puedes resaltar
o subrayar cada oración con un color distintivo. A ver, la primera oración. Actualmente las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. Los sombreamos de un color. La primera oración. Siguiente oración. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. Los sombreamos de otro color. Siguiente oración. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Los sombreamos de otro color. En este párrafo tenemos 3 oraciones. Ahora señala la información más importante en cada oración. ¿Qué es lo más importante que me dice aquí? Actualmente las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. Lo principal aquí será, los peruanos tenemos orígenes diversos. En esta segunda oración, la diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. Aquí lo más importante será la mezcla con los grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. Y en la siguiente oración, la fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Lo más importante lo subrayamos, que sería toda la oración. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Ahora completa la tabla respondiendo a la pregunta. Oraciones del párrafo y qué es lo más importante que nos dice. En la primera oración, lo que subrayamos, lo escribimos. Los peruanos tenemos diversos orígenes. En la segunda oración, lo más importante que subrayamos fue mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como españoles, africanos, chinos, etc. Y en la tercera oración, la fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Ahora lee, integra tus respuestas de las oraciones y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? Listo, ya puedes responder la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto que leímos? Completamos. Trata de la fusión entre diversos grupos humanos que generó diferentes formas de ser y de vivir. Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? Para responder esta pregunta, retorna al texto si lo crees necesario y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Aquí está el texto donde leímos hace un momento y aquí está resaltada la palabra fusión. Dice, vamos a ubicar primero la palabra fusión. Ya la encontramos, ahora la resaltamos. Fusión. Ahora busca las pistas en las oraciones más cercanas. Por acá, ¿qué es lo más importante que me dice? Actualmente las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla, miren, mezcla, con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. Subrayamos. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Entonces, ¿qué significará la palabra fusión? Si por acá encontramos que es mezcla,
entre españoles, africanos, chinos. Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra fusión. Listo. Ahora ya puedes señalar, según el texto, qué significa la palabra fusión. Marca con un aspa tu respuesta. ¿Qué significará fusión? Si me habla de mezcla entre españoles, africanos, chinos, peruanos. Fusión será entonces unión. No lo olvides. Ahora observa y analiza lo que nos muestra la imagen y piensa. ¿Para qué crees que se colocó esta imagen en el texto? ¿Por qué habrán colocado esta imagen en el texto? Te ayudo. Para mostrar la diversidad cultural que existe en nuestro país. Diversidad cultural, que es que pueden haber chinos, afroperuanos, ¿no? Españoles, blancos, cholos, todo tipo de diversidad. Diversidad de piel, diversidad de culturas, diversidad de costumbres. A partir de la lectura, ¿qué opinas de la diversidad cultural? Te ayudo a ver con la opinión. Tal vez coincidas conmigo. La diversidad cultural nos hace personas diferentes debido a la fusión, pero con los mismos derechos en nuestro querido Perú. Lee señalando desde el inicio hasta el final la palabra que está en la tarjeta. A ver, ¿qué dice aquí? Perú. Fíjate en cómo inicia. P. ¿Cómo termina? Ru. Regresa al texto y señala la parte en la que aparece la palabra Perú. Ahora forma otras palabras que empiecen como Perú. Se las dices a un familiar y las escribes en tarjetas. Y vamos a completar aquí palabras que comiencen como Perú. Por ejemplo, peruano, pescado, pelota, y hay muchas más palabras que comienzan con P. Sé creativo y complétalo. Ahora completa el nombre de los grupos culturales que llegaron al Perú. Según el texto, ¿qué grupos culturales llegaron al Perú? Vamos a completar aquí. Llegaron, ¿lo recuerdas? Los españoles, los africanos y los chinos. Esto es muy fácil, yo sé que tú lo puedes hacer solo. Comenta con tu familia sobre lo que aprendiste a partir de la lectura. Después, juntas y juntos, pongan en práctica las acciones asumidas para celebrar el bicentenario en armonía con nuestra diversidad. Buen trabajo.